¿Cómo estás, Luis Fernando? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Gracias, Luis Fernando. Al contrario, muchas gracias. Pues preguntarte en primer lugar, ¿en qué consiste esta iniciativa que está presentando, buscando presentar Ricardo Monreal? Bueno, pues no lo sabemos y creo que eso es difícil, digamos, opinar cuando aún no se conoce la iniciativa. Creo que el senador ha sí publicado una serie de textos, subió un video donde ha dado algunas indicaciones de cuáles son los objetivos de la reforma que pretende presentar. Creo que hasta no ver el texto va a ser difícil dar una opinión como muy implacable sobre qué opinamos de esa iniciativa. Hay algunas cosas que me preocupan de lo que le he escuchado en dar entrevistas y de lo que le leo, otras cosas que creo que son bastante razonables. Yo creo que si se trata de regular, es muy importante preguntar para qué, y si es para proteger los derechos humanos y principalmente para dar o favorecer que haya más transparencia y rendición de cuentas por parte de las plataformas dominantes de Internet, creo que puede ser una buena idea, pero he escuchado y he leído otras cosas en donde que me pueden llegar a preocupar, como que en la regulación se le diga a las plataformas que deban bajar cosas también. Entonces, sería una paradoja que en una iniciativa que supuestamente busca proteger la libertad de expresión, tal vez no de manera deliberada, pero por los efectos o una deficiencia de técnica pueda generar violaciones a la libertad de expresión. Pero bueno, ciertamente hay que esperar a ver el texto. Sí, también dice el senador que él quiere presentar esta iniciativa para abrir un debate. Tal vez sería útil tener el debate primero y después el producto legislativo, pero bueno, mientras haya apertura, una vez que se presente esta iniciativa para escuchar a todas las voces, incluyendo la sociedad civil, creo que podríamos llegar a un buen puerto, pero claramente, como se dice popularmente, el diablo va a estar en los detalles. Así es. Luis Fernando, desde tu punto de vista, porque lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, pues desde lo que ha pasado con Trump, que bueno, es muy discutible o muy debatible ese tema, pero el propio presidente de alguna manera ya preveía que iba a suceder algo similar, incluso propuso la generación de una red social en México, cosas que pueden ser a lo mejor análisis para otra ocasión. Sin embargo, lo que estamos viendo en México resulta también pues en plena época electoral, ¿no? El que se suspendan cuentas que pues para un lado o para el otro son importantes en materia de difusión de información, resultó pues ser esta, digamos, oportunidad para que los propios legisladores, en este caso Monreal, presentaran una iniciativa o estén avisando que van a presentar una iniciativa en torno a esta situación. Desde tu punto de vista, ¿tú crees que en México falta algún tipo de control sobre la operación de las redes sociales, no hablando de los contenidos, sino el cómo las propias redes sociales incluso rinden cuentas en México, cómo a lo mejor la gente, le hace falta a la gente saber realmente a conciencia cuáles son los datos que están utilizando esas redes sociales? Me parece que hay legislaciones o regulaciones distintas, por ejemplo, en Europa. ¿En México nos hace falta acercarnos a algún tema así? Sí, sin duda creo que hay mucho que hacer, ¿no? Y creo que sí es genuino el interés pues, del presidente, del gobierno y de su mayoría parlamentaria de querer proteger la libertad de expresión y la privacidad, excelente, y contarán con muchos aliados en sociedad civil y en nuestra organización, sin duda. Pero también creo que es legítimo que tengamos cierta sospecha y cierta escepticismo porque, digamos, estos últimos 2 años, este gobierno, esta mayoría parlamentaria ha impulsado y aprobado una serie de legislaciones que van en contra de esos dichos, ¿no? Hace menos de un año, mediados del año pasado, se aprobó en fast track una reforma a la ley de derechos de autor que justamente crea un mecanismo de censura en Internet por el que una persona puede obligar a una plataforma de Internet a bajar cualquier contenido simplemente alegando que viola derechos de autor sin necesidad de probarlo, sin necesidad de una orden judicial, sin necesidad de ningún tipo de debido proceso. Entonces, eso contrasta con la supuesta preocupación ahora por la libertad de expresión. Igual en temas de privacidad,
En diciembre, en Fast Track, se aprobaron varias iniciativas, por ejemplo, crear un padrón de usuarios de telefonía móvil, reeditando el Renault fracasado de la época de Felipe Calderón y de García Luna, que terminó no teniendo ningún impacto en la reducción de delitos y sí filtrándose y poniendo en riesgo la seguridad y la privacidad de millones de personas. Se reedita y ahora con datos biométricos se pretende que se aplique y que si tú quieres comprar un chip de telefonía, tienes que dar tus datos biométricos y pueden acceder a ellos hasta policías estatales, por ejemplo. Entonces hay un doble discurso, una, no quiero decir hipocresía, pero sí una falta de consistencia entre lo que dicen y entre lo que hacen. Es más, el propio TEMEC, que este gobierno impulsó, que venía del gobierno pasado, pero este gobierno hizo suyo, esta mayoría parlamentaria aprobó, justamente pone límites a lo que se puede regular o no se puede regular de las plataformas de Internet. En el artículo 19.17 del TEMEC, justamente se dice que México renunció, y nosotros lo criticamos, le dijimos al gobierno y al Senado, cuidado con esa disposición del TEMEC, que ata las manos a México para regular las plataformas dominantes, ¿no? Y dice, no se puede responsabilizar a ninguna plataforma por decisiones unilaterales en la remoción de contenidos que consideren objetables, y que es justamente lo que el senador Monreal ha dicho que quiere hacer. Yo estaría de acuerdo con él en hacer una interpretación del TEMEC en el que yo diría, esa disposición es inconstitucional, es incompatible con la Constitución, y podremos darle la vuelta. Lo que no sé es si el subirse al tema, digamos, del momento sin tomar las previsiones antes nos puede generar un problema, nos puede llevar a un panel arbitral donde bien podemos perder, porque los paneles arbitrales normalmente están sesgados a los intereses comerciales y no a los de derechos humanos, y en ese sentido se pone en riesgo. Pero, digamos, dando el beneficio de la duda y diciendo, ya despertaron y ya quieren ahora sí defender la libertad de expresión y la privacidad, pues adelante. Y si se trata de regular a plataformas digitales, creo que hay mucho que hacer. En términos de privacidad, por ejemplo, no se está planteando nada, y justamente ahí hay mucho que hacer. Reformar la ley de protección de datos personales en posesión de particulares, para que, por ejemplo, hace unas semanas era de bastante discusión esto de que WhatsApp te exigía dar tus datos para poder seguir prestándote el servicio, algo que en Europa es ilegal. ¿Por qué en México no es ilegal? Pues porque no hay un cuidado en la legislación. Reformemos la ley de protección de datos personales para ese efecto. Adelante, cuenta con todo nuestro apoyo. El tema de libertad de expresión, yo no creo que es urgente, pero creo que no daña, no está mal que haya una regulación que diga, y ojo acá, hoy escucho al senador en una entrevista temprano decir, y le va a aplicar a todas las redes sociales. Creo que eso es un error. No es lo mismo el poder que tiene una empresas dominantes como Facebook, como Google, como YouTube, como Twitter, que otras redes sociales más pequeñas, entrantes, que si les pones una carga regulatoria la misma que los Facebooks y los Googles, que ellos tienen un montón de dinero y abogados para cumplir, a estas otras empresas las vas a ahogar y vas a generar más concentración, más poder y generando más problemas que soluciones. Pero si la reforma está enfocada en generar que esas dominantes sean más transparentes, notifiquen a los usuarios cuando tomen decisiones, les exijan que haya procedimientos de apelación internos para que tú puedas apelar y decir, oye, no estoy de acuerdo con que me bajaste mi cuenta o mi tweet o mi publicación. Creo que eso puede ser positivo y creo que puede abonar muy interesantemente a la discusión también global, a la que México también es importante que se suba y que no sea nada más víctima de las decisiones de otros países. Y eso, en eso estamos de acuerdo, pero ojalá se acote a eso. Si, como parece la iniciativa, habrá que verla, se quiere meter en decirle a las plataformas, baja esto, baja lo otro, y generar mecanismos de censura vía esta iniciativa, creo que vamos a estar en un terreno muchísimo más peligroso, en donde, pues, sin duda tendríamos que oponernos a la legislación, pero ojalá haya honestidad, apertura y congruencia y consistencia, no solamente para fomentar la aprobación de una regulación de este carácter hacia las plataformas digitales, pero para ser consecuentes también. Y todas las iniciativas que están hoy en el legislativo o que ya han sido aprobadas, que favorecen la censura en Internet o el acceso a datos personales tan sensibles por parte tanto del gobierno como de empresas, pues también sean revisadas, también se eche para atrás y también haya una consistencia, por ejemplo, de reformas en la Ley de Protección de Datos Personales. Si es genuina y real la preocupación de la mayoría parlamentaria, sin duda, creo que la mayoría de los mexicanos y nuestra organización R3D sin duda acompañará ese esfuerzo, pero si se usa este discurso para, de manera subrepticia, buscar un control de
de unas tecnologías y de unos vehículos de información muy distintos, porque se han hecho equiparaciones. No es lo mismo regular Internet que regular la radiodifusión o las empresas de telecomunicaciones. Incluso hoy el IFT no tiene facultades para regular ese espacio. Si se le van a dar, también es importante tomar en cuenta cómo fortalecemos al IFT. Hace unas semanas apenas estaba diciendo que lo van a desaparecer. Entonces, tiene que haber consistencia, seriedad, apertura y sobre todo que cualquier objetivo regulatorio sea para proteger derechos humanos y no para vulnerarlos. Gracias, Luis Fernando. Pues sin duda estaremos dándole seguimiento a, pues cuando dé a conocer pues, las letras chiquitas, ahora sí que la iniciativa completa. Cambiando de tema, Luis Fernando, un tema que le hemos estado dando seguimiento aquí en Astillero Informa es el tema de los defraudados de Banco Santander. Son miles los defraudados y nos hemos enterado, de hecho, ustedes publicaron ahí en la red 3D, publicaron esta información de que los datos de muchos de los clientes están a la venta en diferentes plataformas. Lamentablemente, por lo que nos reporta el mismo colectivo, ellos hicieron una prueba, vamos a poner a presentar un video que ellos hicieron en unos minutos más, sobre cómo pudieron acceder a estos datos. Ellos mismos intentaron hacer el acceso a diferentes cuentas, lograron este acceso, o sea, ellos probaron que realmente sí están vendiéndose esos datos a través de las diferentes plataformas. ¿Qué información tú tienes al respecto, Luis Fernando? Sí, la semana pasada se publicó en varios medios y verificamos también alguna de esa información que estaba siendo vendidas bases de datos de Santander, de BBVA, del IMSS y que se suman a otras filtraciones recientes de la Secretaría de Bienestar, de Telcel y de otras empresas que constantemente estamos escuchando noticias de se filtró la base de datos de fulano, de Mengano. Habrá que, digamos, las autoridades investigadoras, tanto el INAI como Autoridad de Protección de Datos, como las fiscalías que les corresponde por jurisdicción analizar este tema, pues tendrán que verificar y tratar de investigar qué fue lo que pasó. Sin embargo, todo parece indicar, y varios expertos en seguridad parecen corroborar que al menos sí parece que un gran porcentaje de los datos filtrados son genuinos y son, digamos, son datos que se pueden utilizar desde para algo tan molesto como que todos padecemos de llamadas que recibimos, pero también para la extorsión, para el chantaje, la amenaza, para el secuestro inclusive, o para inclusive otros ataques de phishing, fraudes, en donde con esa información sienten que tienen credibilidad o generan credibilidad, obtienen más información y hay fraudes y te roban dinero, etcétera, ¿no? Y creo que eso también nos debe llevar a una reflexión más profunda sobre si es una buena idea estar generando y proponiendo la generación de más bases de datos cuando tenemos claramente gran evidencia de que el sistema de protección de datos en México no funciona. La ley no funciona y el INAI como autoridad de protección tiene muy pocas facultades y no puede hacer mucho y no está siendo efectiva en inhibir este tipo de circunstancias, y creo que tenemos que tomar eso en cuenta al momento de pensar en que los bancos ahora están requiriendo, por ejemplo, datos biométricos, que a diferencia de tu número de teléfono o tu contraseña que puedes cambiar, tu rostro, tu iris, tu huella digital son para siempre, y si se comprometen pueden generarte efectos adversos para toda la vida. Por eso es que iniciativas como el RENAUT, como la cédula de identidad digital, como el que bancos están generando sus propias bases de datos biométricos son tan peligrosas y son una mala idea porque ponen en riesgo estos datos. Y no es hipotético, aquí están ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de cómo empresas y gobiernos no están siendo capaces de proteger esa información, de que frecuentemente personas con acceso a esa información están coludidas con la delincuencia organizada, y que en la realidad mexicana es un suicidio avanzar sin detenerse en fomentar la extracción de datos personales de la ciudadanía, digamos, tan libremente, cuando claramente hay algo que no funciona en el sistema de protección de datos en México. Luis Fernando, ¿hay algo que en lo inmediato podamos hacer como usuarios? De pronto vemos y estamos ante una pandemia donde obviamente pues nos ha afectado pues en todos los sentidos, pero económicamente creo que es uno de los los aspectos pues más complicados. Mucha gente, pues sí, parte de la sociedad sobreviviendo, a lo mejor sin trabajo, con sus pocos ahorros. ¿Hay algo en lo inmediato que nos sugieras que podamos hacer ante este tipo de fraudes?
Sí, creo que lo más importante es tratar de no dar información por teléfono, tener mucho cuidado a qué se le da clic, tratar de, por ejemplo, revisar, ¿no? A veces te mandan mensajes de texto y le das clic a un enlace y se parece mucho a una página de un banco o de un servicio que tú usas, pero leer el URL, leer la dirección de la página para ver si sí parece ser cierta. En todo caso, si te llega un mensaje y quieres verificar y te dice algo como tu cuenta está bloqueada, no darle clic al enlace, sino entrar por tu propia cuenta a la página del banco que sea y asegurarte de que no está siendo objeto de un fraude. Prácticamente un servicio digital no te va a pedir cierta información, no compartir contraseñas por correo, por teléfono, un PIN, por ejemplo, impensable. Tratar de limitar la cantidad de información que damos y tratar también pues, de exigir a las autoridades digamos, que no nada más nos digan cosas bonitas en conferencias de prensa y en videos en internet, sino que verdaderamente haya reformas, las que son necesarias y no las cosméticas, sino las necesarias para proteger la privacidad y la libertad de expresión en internet y la seguridad también en internet, porque frecuentemente se utiliza esta ansiedad genuina y real del miedo que puede generar algunas conductas en internet para justificar otras conductas que terminan siendo contraproducentes, ¿no? Más vigilancia, que el Estado pueda espiar, que el Estado pueda controlar qué sucede en internet y eso típicamente termina generando efectos contrarios a los que se buscan, ¿no? Entonces, sí, tomar precauciones nosotros, pero también creo que la exigencia política que todas y todos debemos hacer a todos los partidos, a todos los gobiernos, tanto locales porque se sacan muy fácil y dicen, esto va a estar protegido porque hay una ley de datos personales. Perdón, pero la historia nos indica que la ley de datos personales no ha protegido a nadie. Entonces, tenemos que pedir mucho más que quedarnos tranquilos con que nos digan, la ley de protección de datos personales lo va a proteger cuando, insisto, no hay un buen historial en ese sentido. Luis Fernando, pues la verdad te agradecemos mucho esta explicación. Si nos permites, mantenemos la comunicación porque son temas muy importantes y pues justamente además en esta época que pues la verdad todos hemos creo que incrementado nuestro uso de las tecnologías y las plataformas por la pandemia, así que es fundamental pues darle continuidad a estos dos temas que sí me parecen relevantes. Luis Fernando, te agradezco mucho por hoy. Muy buenas tardes. No, muchas gracias a ti, un gusto. Igualmente.